Hechos capítulo 2, verso 42. Vamos a leer desde el 41 en adelante. Si lo hemos hallado, decimos amén. Dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y mucha maravilla y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén y amén. Dios nos viene hablando acerca de la palabra que más se nombró en el fin de semana pasado, el día jueves también, la hostilidad que tiene el mal contra el bien, que lo vimos que desde el principio de la creación ha tenido su combate, y el mal va contra todo lo que es de Dios, contra todo lo que Dios ha establecido, y no se va a detener. Por eso nuestro hermano David hablaba acerca de estas cosas, y creo que también que me he enterado que aquí en Gualeguay están proyectos de ley aprobado para que en las escuelas se empiecen a construir los baños mixtos. Lo que me hizo acordar eso una vuelta cuando el pastor hablaba acerca de cuando suceden estas cosas, se levantan más la gente del mundo contra ellos que a veces que los mismos cristianos. Por eso nos hablaba Dios de prepararnos para estas situaciones, de cómo nosotros vamos a defender a nuestros hijos ante estas cosas. ¿Qué vamos a decir nosotros cuando estemos ante las autoridades, ante los maestros o ante los gobernantes? ¿O acaso nos quedaremos callados permitiendo que todas estas cosas suceden como si nada? Porque el mal no se detiene. Va a seguir cambiando y pervirtiendo todo. Ahora, ¿quién va a defender la verdad? ¿Quién va a defender los fundamentos de Dios? Si no lo va a hacer justo, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a defender a nuestros niños? ¿Quién va a defender lo que es moral, lo que es ético, lo que es bueno, lo que es excelente? Y no permitir que las leyes de este mundo nos lleven por delante. ¿O qué haremos nosotros cuando esté legalizado todo y no tengamos nada que hacer? Pero ¿cómo responderemos nosotros lo que tenemos que defender la verdad? ¿Cómo responderá la iglesia? Entonces vemos que la iglesia está puesta por algo. Hoy vi un título de un video donde decía nuevamente, vienen por nuestros niños. Lo puse ahí, ustedes saben, las opciones de YouTube donde es ver más tarde. No lo alcancé a ver todavía porque estuve ocupado, pero luego lo voy a ver. Dice, vienen por nuestros niños. Y me llamó la atención, así que lo puse para ver luego. Pero sé que tiene cosas interesantes, dignas de que nosotros nos interioricemos bien para saber cómo también debemos defendernos de la manera correcta, de dónde procede todo eso que se ha levantado, cuál es su fin y qué es lo que quieren hacer. Entonces, Dios nos hablaba el día sábado que debemos estar preparados para presentar defensa de todo lo que es bueno, de todo lo que es justo, y no hablaba acerca de que la iglesia es aquella que hace justicia y aún así, haciendo lo bueno, es combatida siempre por el mal. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Dice así el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo que sucede aquí no fueron mucho tiempo ni muchos días de que aquellos 120 hayan recibido la promesa del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, donde nosotros conocemos ya y tenemos bien entendido que fue algo maravilloso y que fue para nosotros, y Lucas lo relata y lo deja escrito como la vida de los primeros cristianos, el comienzo de la iglesia, el nacimiento de la iglesia, y Lucas relata que en tan poco tiempo
la predicación de los apóstoles, la predicación de los hermanos que habían recibido el Espíritu Santo, comenzó a tener fruto. 3.000 personas no es poca cosa, más siendo judíos, porque fueron predicados los judíos, aquellos que tenían la ley como mandamiento y para ellos era obedecerla, aunque ya sabemos por su naturaleza era imposible de cumplirla completamente, pero aquellos judíos tuvieron que dejar de lado sus enseñanzas, dejar todo lo que era la ley y empezar a aprender a vivir una vida diferente, porque no tenía nada que ver lo que ellos, en cuanto a forma de vida, lo que es el Evangelio de Cristo. O sea, ningún hombre, ninguna mujer iba a ser justificado por medio de la ley, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ellos tenían que después aprender a vivir una vida diferente, que hasta ahí ellos no conocían, pero sin embargo, un día empezó la iglesia, un día comenzó su vida, la iglesia por decirlo así, y lo que Lucas relata en estos pasajes que hemos leído es una clase de conducta que tuvo en ese tiempo la iglesia primitiva, la cual para nosotros no tiene que pasar por alto, sino que tiene que ser para nosotros un ejemplo y tiene que ser un modelo en el cual muchos lo tenemos que tener presente, porque a través de los tiempos esta iglesia ha pasado y hasta el punto que nosotros vemos en la historia cómo se creó el catolicismo y otras sectas religiosas, pero vemos que esta iglesia primitiva tuvo una conducta y quedó registrado por Lucas para mostrarnos Dios acerca de que esta iglesia fue un ejemplo para los demás y lo sigue siendo para cada uno de nosotros, porque esos hermanos que se habían convertido y se perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, Lucas escribe una carta donde relata hechos históricos, no es una carta doctrinal como las cartas del apóstol Pablo. Sin embargo, relata todo lo que fue el comienzo de la vida cristiana, el comienzo de aquellas congregaciones que fueron establecidas y fundadas por los apóstoles que visitaron diferentes ciudades. Pero sí que esta carta, por ser la que describe los hechos históricos de la iglesia, sí nos deja muchas enseñanzas a nosotros, porque pasaron muchas cosas que son para nuestra enseñanza, muchas son de ejemplos y otras cosas que no deberían suceder en la iglesia o en las congregaciones. Así que podemos aprender muchos acerca de esta palabra, porque todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza. La palabra perseverar nosotros la conocemos y un significado es ocuparse asiduamente. Quiere decir una dedicación continua hacia algo. Y lo que ellos, los otros hermanos, estaban haciendo en cuanto a lo que habían aprendido era el conjunto de enseñanza que los apóstoles hasta ahí Dios le había hecho entender de lo que habían aprendido nuestro Señor Jesucristo, de lo que Dios les revelaba, y los apóstoles tenían que enseñarle, tenían la obligación de enseñarle a los hermanos lo que era el Evangelio, lo que era la vida cristiana. Por eso no fue una tarea fácil, fue una tarea donde vemos que a través de que va pasando el tiempo tuvieron dificultades para hacer esto, predicar el Evangelio, pero los hermanos estaban aprendiendo de aquellos apóstoles que Dios había establecido para dar a conocer el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que es por medio de Cristo Jesús. Y los hermanos habían aprendido de los apóstoles y dice que ellos perseveraban de la manera así como ellos habían sido enseñados. Ahora, más adelante ellos tuvieron persecuciones y conflictos y esas cosas no faltaron a los hermanos. Pero sí deja bien escrito que ellos perseveraban, o sea que iban siempre, continuamente, asiduamente, dice, a los ejercicios de lo que los apóstoles le estaban enseñando. ¿Había un motivo? Sí, había un motivo. Ya no eran ellos iguales que antes, ya no eran hombres naturales, debían dejar
de cumplir la ley como algo para justificarse delante de Dios, sino que ahora tenían que vivir conforme a la enseñanza que habían ellos recibido, tal así como nosotros también la recibimos, y es nuestra responsabilidad así también cumplirla. Los hermanos tenían esta constante dedicación a hacer la voluntad de Dios, porque es la enseñanza de la voluntad revelada hacia la iglesia, de aquello que Dios demanda a cada uno de aquellos que Dios salva. Si Dios no nos dijera nada, no nos enseñara nada, nosotros estaríamos en ignorancia y aún estaríamos como otros están, sin conocer el verdadero propósito de Dios, sin conocer su voluntad, sin conocer lo que verdaderamente es la iglesia y sin saber lo que verdaderamente somos para Dios en Cristo. Entonces estaríamos haciendo lo que muchos hacen en este día, estarían haciendo lo que piensan conforme interpretan de las Escrituras. Por eso hablábamos acerca de que la iglesia fue perdiendo esto, fue perdiendo esta clase de conducta por muchos motivos. Y uno de ellos es el mal que no ha cesado de querer introducirse dentro de la iglesia, de queriendo engañar a los cristianos, perseguirlo en ese tiempo hasta el punto de llevarlo a muerte, y en este tiempo al punto de que nosotros seamos engañados y tal vez sacarnos de la congregación, de la iglesia, por decirlo así. Pero estos hermanos se sostuvieron fieles. Lo vemos nosotros en las Escrituras, que se sostuvieron fieles hasta el final. Porque lo relata el escritor de los Hebreos bien claro, que los hijos de Dios, los que pertenecen a la iglesia del Señor, no son los que retroceden, sino los que perseveran hasta el fin para salvación del alma. Ahora, qué tremendo que es esto, porque qué grande seguridad da cuando alguien es de Dios. No digo que no tenga temor de las cosas que sucedieron o van a suceder, pero no se queda con ese temor y lo lleva a abandonar. Al contrario, lo lleva a seguir perseverando, lo lleva a seguir confiando en Dios, porque tiene su confianza puesta en el Dios quien habló, quien prometió y quien lo va a cumplir. Entonces, los hermanos que en ese tiempo habían creído en el Señor, dice que estaban cumpliendo con todos aquellos que había sido enseñado. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 20, verso 25. Hechos, capítulo 20, verso 25. Hechos, capítulo 20, verso 25, dice así la palabra de Dios. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén. Fíjese lo que sucedió ya un tiempo más adelante, donde el apóstol Pablo se encuentra en Éfeso, donde él se queda predicando el Evangelio, y lo que dice él aquí, que ninguno dice iba a ver más su rostro, porque él, el tiempo de partir de Éfeso ya estaba por cumplirse, y los hermanos definitivamente no le iban a ver más. Pero una cosa estaba seguro, que él protestaba de que estaba limpio de la sangre de todo, por cuanto había predicado y había enseñado y no se había reservado nada en cuanto al consejo de Dios, de todo aquello que Dios le había revelado. En cuanto a la revelación de la palabra, revelación del Evangelio, todo lo había dado. Es como decir, se había vaciado y lo había entregado a todos los hermanos, enseñándole de día y de noche. Ahora, fíjese, dice que ellos tenían que mirar como una advertencia, dice, por todo el rebaño. Dice que el Espíritu Santo ha puesto por obispo, dice, para presentar la iglesia del Señor, el cual le ganó por su propia sangre. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán de en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Qué tremendo, ¿verdad esto? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea que
Si nosotros nos imaginamos a los hermanos y escuchamos algo de esto, lo que el apóstol Pablo está hablando, quiere decir que vendrán como lobos rapaces aquellos que predican doctrina diferente, que vendrán a nosotros aquellos que querrán enseñarnos doctrina falsa, cosa que ya en el mundo y muchas iglesias lo están haciendo. Ahora, estos hermanos tenían que perseverar en algo, tenían que confiar en algo, que lo único que le iba a sostener, para no ser afectado por estas clases de doctrinas, por estas clases de enseñanzas que son falsas, era que ellos perseveraran en la doctrina en la cual Él había enseñado de parte de Dios. Por eso dice que sabía que después también se iban a levantar hombres, dice, que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. ¿Y de dónde se iban a levantar? Dice, de en medio de ellos, entre medio de ellos. O sea que aquellos que escucharon el Evangelio, aquellos que fueron enseñados por el apóstol Pablo, del medio de ellos que oyeron esto, también se iban a levantar hombres pervertidos que iban a predicar y enseñar en contra de lo que había sido enseñado. Ahora, ¿con qué propósito le iban a hacer? Y lo que quiero hacer resaltar también es la importancia del pastor, de aquellos que están como líderes, aquellos que están apacentando la grey de Dios. Porque una de las características que tiene el lobo es atacar a las ovejas cuando no están siendo cuidadas por el pastor. Pero Dios no nos ha dejado de esa manera, ¿verdad? Dios siempre a nosotros nos está cuidando. Ya ha puesto pastor, ya ha puesto ministro para que nos enseñen, para que nos cuiden. Por eso nosotros tenemos que tener siempre cuidado a veces las cosas que pensamos y las cosas que decimos. Porque no son personas que fueron levantadas por un hombre, sino que fueron levantadas por Dios con un propósito. Y que si nosotros estamos preparados para presentar defensa ante todo aquel que venga en contra de la palabra del Señor, es porque Dios se ha agraciado y se ha dignado y nos ha beneficiado con la revelación del Evangelio, la revelación de su palabra, para lo cual para muchos sigue estando oculto y para aquello nosotros podemos ser grandes maestros. Entonces, la importancia que tiene para nuestra vida en que Dios haya puesto pastores, para que Dios haya puesto ancianos, para que Dios haya puesto evangelistas y para que Dios haya establecido su ministerio en la iglesia. Todos estamos bajo tutores y cuidadores, el cuidado de ellos. ¿Cuál es el propósito de Dios por lo cual lo ha hecho así? Para que nosotros estemos siendo cuidados de día y de noche. Amén. Entonces, yo sé que dice de ustedes se van a levantar hombres perversos. Ahora, esto no es algo para nosotros que no nos llega a asombrar ya en este tiempo. Ha sucedido y seguirá sucediendo. Seguirá sucediendo. Dice, pero por tanto velad acordándoos. O sea, no se duerman, estén atentos. Y la única manera de velar es que sigamos nosotros perseverando, estando atentos a la palabra del Señor. Después lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué pasa y cuál es la consecuencia de no velar? Y que la palabra para nosotros no sea solamente un conocimiento escritural, un conocimiento oral oído, sino para que la palabra del Señor sea para nosotros esa palabra que nosotros necesitamos, sabiendo lo que su palabra es, sabiendo y conociendo el poder de su palabra, sabiendo las cualidades de su palabra, y esto está lindo para otra predicación, las cualidades y la eficacia de su palabra, lo que Dios hace a través de su palabra. Nos dio vida, nos santifica, nos perfecciona, nos transforma. ¿Y cuántas cosas hace Dios a través de su palabra? Entonces, creo que Tito es quien dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ahora, ellos perseveraban, dice, en la doctrina de lo que el apóstol había enseñado, pero los que perseveraban solamente eran los que verdaderamente eran de Dios. Hace bien clara la diferencia. Quien se levanta contra Dios no puede ser de Dios. El Señor Jesús dijo, el que no es por nosotros, contra nosotros es. Un reino dividido no puede permanecer. O son de Dios o no son de Dios. Pero los que son de Dios y pertenecen a la iglesia, pertenecen a la iglesia que persevera hasta el final. Pase lo que pase, suceda lo que suceda.
En diferentes circunstancias nosotros vamos a ver que Dios en su permisividad, en su buena voluntad permisiva, permite que sucedan cosas y la cual nosotros debemos estar atentos y saber y entender por qué Dios la está permitiendo. Que es otra cosa en la que nosotros debemos pensar. ¿Por qué Dios permite que pasen las cosas que están pasando? ¿Será que Dios no es alguien que permite que pasen las cosas con el simple propósito de que solamente pasen? Porque todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Se ve que hay un secreto detrás de todas las cosas que Dios permite que pase. Si nosotros encontramos ese secreto, entonces cada día nosotros vamos a estar más confiados en Dios, vamos a tener más confianza en Él y le vamos a ir conociendo más y más. Porque el ejemplo contrario es aquellos que nunca le encontraron el secreto a lo que le estaba pasando, nunca confiaron en Dios, nunca las cosas le ayudaron para bien y terminaron saliendo a la congregación. Quizás tuvieron aquí en la mente otro evangelio, o sea, pensaban que el evangelio era diferente o tenían otro evangelio, como dice el apóstol Pablo, no hay otro evangelio, pero tenían otra enseñanza en su mente y en su corazón y dijeron, esto no puede ser así. Pero la iglesia no piensa así. La iglesia piensa como Dios nos ha enseñado. Pensamientos formados por su palabra, pensamientos formados en esta mente nueva que Dios nos ha dado por esa palabra que Dios nos ha enviado y que nosotros debemos estar atentos y retenerla. Esta es otra palabra que nosotros tenemos que tener bien atentos, retener su palabra, no solamente oírla, retener su palabra. Es algo de la cual quiere decir que no debemos permitir que salga, que no las quiten, sino que la tenemos que tener bien atesorada en nuestro corazón. Sea de la manera que fuere, nosotros tenemos que ser aquellos que también asiduamente nos tenemos que preocupar por esto, por su palabra, para que siempre, todos los días de nuestra vida no falte su palabra a nuestro corazón. Que siempre Dios nos hable de alguna u otra manera, hable a lo profundo de nuestro corazón. En cuanto a esto que Lucas ha dejado aquí, que relata que había aquellos que se levantaban en contra de los propios hermanos, yo me puse a pensar también en situaciones donde hemos visto nosotros en las congregaciones, en la iglesia, cuando hay alguien que está como líder, como pastor, como apóstol, y la iglesia tal vez está llena, pero cuando ese pastor, ese apóstol o ese anciano, aquella persona que está dirigiendo la iglesia muere, Dios se lo lleva, suceden cosas. Y hemos visto cómo esa congregación se disolvía, que luego no hubo quien cuidara a los hermanos, que luego no hubo quien cuidara esa iglesia y que de alguna otra manera cada uno tomó para su lado. Lo que parecía algo que era una comunidad, una comunión, lo que se veía era algo hermoso, pero de repente por la partida de aquel que estaba al frente, muchos tomaron su propio camino y muchos quedaron a la deriva, dando a entender que no todos estaban tan unidos como parecía, que cada uno después tuvo su propio pensamiento, tenían su propio pensamiento, que aprovechando la situación tomaron decisiones que tal vez no era conforme a lo que Dios quería. Por eso tenemos que estar bien atentos nosotros cuando decimos y tener bien entendido cuando Dios nos dice iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes pertenecen a la iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con la iglesia? ¿Y qué cosa le va a pasar a la iglesia? ¿Quiénes son los que pertenecen y cuál es la clase de conducta que tienen que tener aquellos que dicen que son la iglesia de Dios, que son el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Los hombres pasan, los ministros pasan de generación en generación, hablando de años en adelante, pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El propósito de Dios es eterno y se va a cumplir de la manera que sea. Cualquiera Dios la haya establecido y como Él quiere, Dios va a cumplir su propósito, nadie lo va a detener. Va a ser Dios que la iglesia persevere hasta el final, y ahí es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta de las herramientas que Dios le ha dado a la iglesia para que pueda permanecer hasta el final.
Levántese la situación que se levante, aún teniendo que contender, como dice Judas, ardientemente por la fe que se nos fue dada conforme al conocimiento que tenemos. No nos vamos a doblegar hasta a la mentira o al engaño o a lo que no es de Dios. No está, por decirlo así, en el ADN del hombre espiritual, no está en el ADN del hombre de Dios, del nuevo hombre, aceptar lo que es la mentira o el error. El que es de Dios no se vuelve atrás, el que es de Dios permanece para siempre. Un ejemplo que me quedó del día sábado es, creo que algunos lo han escuchado y otros no, es de un hombre, Policarpo, que es una linda enseñanza, usted la puede después encontrar en YouTube. Es una linda enseñanza de la vida de un hombre fiel a Dios, que en los tiempos de Nerón fue perseguido y llegó un tiempo en el cual no pudo escaparse más y se entregó a los romanos y fue puesto de rodillas para que blasfemara el nombre de Dios y negara la fe. Sin embargo, él no lo hizo. Él confió siempre en Dios y siempre tuvo confianza en ese Dios que lo había llamado y que lo había tomado y que no le iba a negar que todo lo que había recibido durante su vida de parte de Dios solamente fueron bienes. ¿Cómo le iba a negar? Aún en el peor momento, siendo perseguido y siendo torturado y a punto de entregar su vida en la hoguera por los romanos, no negó la fe, no negó a Dios. Ahora decimos nosotros, fue ese hombre que no negó la fe, alguien aparte de nosotros, por decirlo así. Era también de Dios, tomado por Dios. Y así cuántos hombres que entregaron su vida por el Evangelio y perseveraron, tuvieron una vida con una conducta diferente, tuvieron una vida que la cual su vida quedó como ejemplo a seguir. Por eso hablamos de la iglesia, de los que pertenecen a la iglesia. ¿Cuál es la clase de conducta? Por eso vemos nosotros la primera iglesia, la primitiva, para nosotros tiene que ser un modelo ejemplar. Y lo vamos a ver de a poquito, un modelo ejemplar. Pero una de las cosas que empieza a enumerar Lucas, dice, y perseveraban. No era que dejaban de hacer lo que Dios le había enseñado, no. Su obrar era constante. Estaban gozosos y felices haciendo lo que Dios les había enseñado. Ahora, vamos a ver algo que puede llegar a suceder y sucedió cuando uno no persevera como lo tiene que hacer. En Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Apocalipsis capítulo 2, verso 2. La iglesia dice el mensaje a Éfeso. Son 7 iglesias a la cual el Señor envía su mensaje. Pero a esta iglesia de Éfeso le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Ahora, la iglesia de Éfeso, nosotros la vemos por la carta del apóstol Pablo enviada a ellos como una carta más en cuanto a doctrinar, de más excelencia y más revelación. Sin embargo, enumera algo. El Señor dice que era una iglesia que trabajaba constantemente y que era arduo el trabajo que ellos hacían. Fíjense, dice, no podían soportar a los malos. Probaban a los que decían ser apóstoles y no lo eran, y lo hallaban mentirosos. Fue una iglesia que al comienzo perseveraba en lo que había sido enseñado, una iglesia que, volvemos a nombrar la palabra, iba constantemente, asiduamente a los ejercicios de aquellos deberes y aquellas leyes, enseñanzas que Dios le había dado. Si nosotros después lo puede ver en su casa, en el capítulo 4 en adelante, de Efesios en adelante, empieza hablando acerca de estas cosas, de cómo el apóstol Pablo empieza a corregir los deficientes para que se haga solamente lo bueno. Y ellos lo habían hecho, empezaron a obrar conforme Dios les había enseñado. Entonces su arduo trabajo en el Señor, Dios lo sabía y lo conocía perfectamente. Y había sufrido, dice,
Habían trabajado mucho por amor al nombre del Señor y no habían desmayado a pesar de las cosas malas que le estaban sucediendo y las persecuciones que había. Pero ¿tenía algo el Señor contra ellos? Sí. Habían, dice, abandonado el primer amor. Habían dejado el primer amor y habían caído y debían arrepentirse. Ahora, lo que vemos en este pasaje, no se sabe bien el motivo de lo que pasó, pero sí Dios muestra cómo de una iglesia que pasó a ser ejemplo para otra, la que habían trabajado de una manera constante y arduamente, de repente habían abandonado las buenas obras que habían hecho al principio. De repente, por diferentes circunstancias, ya no perseveraban haciendo lo que hacían antes. Nos comparamos con la iglesia primitiva y ya no tenía nada que ver. Ya no estaban cumpliendo con aquello que estaban cumpliendo al principio. De una manera u otra, había algo que había ganado el corazón y la mente de ellos que los llevó a dejar de hacer lo que ellos tenían por sublime por amor al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios en su amor y misericordia le dice, por tanto, dice, recuerda dónde has caído, dice, y arrepiéntete. Y a las primeras obras. ¿Tenían oportunidad? Sí, tenían oportunidad de volverse al Señor, de volver a hacer todo aquello que ellos comenzaron a hacer al principio. Desde el día que habían creído, desde el día que habían sido enseñados, de la manera que el apóstol Pablo les enseñó, sí, tenían de nuevo la oportunidad de hacerlo. Porque Dios es un Dios de amor y misericordia. Y Dios ama a los que son suyos y conoce bien a los que son suyos. Ahora nosotros vemos el paso del tiempo hasta aquí. De cómo Dios ha restablecido los ministerios, de cómo Dios ha restablecido la iglesia. De que no lo ha dejado de la manera que los mismos hombres la habían dejado. Porque la mayoría de estas iglesias han desaparecido. Hoy se pregunta cada uno, ¿dónde está la iglesia de Éfeso? ¿Dónde está la iglesia de los Corintios? ¿Dónde está la iglesia de Colosas? ¿Perseveraron hasta el final? Apocalipsis capítulo 2, verso 13. El mensaje a Pérgamo dice, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí lo que retiene la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hasta ahí nomás. Solamente para mostrar también una iglesia en la cual el Señor quiere corregir. Y dice, algunas cosas contra ti, unas pocas cosas contra ti. Nosotros conocemos la historia de Balaam, ¿verdad? Conocemos la historia de que era un profeta que amaba el dinero y que en su enseñanza o su manera de ser, lo que intentó hacer con el pueblo de Israel era que los israelitas se mezclaran con las mujeres paganas. Sin embargo, nosotros vemos que esto también lo pone el Señor como ejemplo de cómo la iglesia se contaminó con los hombres y con las mujeres del mundo. Y como si nada, se han establecido parejas, se han establecido fíjese hasta qué punto se establecieron matrimonios del mismo sexo y género. Y nadie lo pudo detener, y nadie se levantó contra eso. Entraron nuestra doctrina dentro de las congregaciones y no las pudieron detener, o no las quisieron detener, o no tuvieron modo de detenerla. Fue como una corriente que vino, enseñanza que entraron dentro de las congregaciones. Y si no es por la verdad, ¿cómo se detiene? Si no es por la enseñanza de Dios, ¿cómo es que se detiene y se lucha contra eso? ¿Cómo se combate contra estas clases de enseñanza? Pero sin embargo entraron como si nada dentro de las congregaciones, donde todo es lícito, donde pone a Balaam como a alguien que amó el dinero y las congregaciones se la pasan enseñando acerca de la prosperidad. La prosperidad no es algo malo, es algo que Dios da a los hombres. Dios no puede hacer próspero a nosotros, pero Balaam amaba el dinero. Y hay muchos allí afuera donde están enseñando en las Escrituras, dice que su único Dios es el vientre, falsos profetas y falsos maestros. Lo único que quieren hacer mercadería con los hermanos, lo único que quieren es dinero. Lo único que quieren es, como decía el día jueves el pastor,
profetizar, 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 diciendo palabras que Dios nunca les mandó decir, pidiendo, 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 ¿para qué? Para que Dios les dé más, le dé el triple, Dios les dé 10 veces más, 100 veces más, cosas que Dios nunca lo ha establecido así, o Dios nunca le dijo que dijera algo así. Usan el nombre de Dios y no tienen temor de usar el nombre de Dios para engañar a los hombres, para engañar a las mujeres. Y sin embargo, lo predica una iglesia, ya la otra congregación lo toma también, y el otro también, y el otro también, y el otro también. Y no lo pueden detener. Es algo que va pasando, es algo que va entrando a las congregaciones y no lo pueden detener. Bendito sea el nombre de Dios. 2:19 del mismo capítulo de Apocalipsis, en el mensaje a Tiatira, dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjese, ahora lo que está diciendo el Señor es una gran verdad de algo que Él estaba mirando, que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Jezabel fue la esposa de Acab, un rey de Israel que no hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Por eso la pone como ejemplo, dice, de cómo esta persona había enseñado, dice, a los siervos del Señor a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, algo que Dios abomina. Y estaba sucediendo dentro de la iglesia, pero Dios no dice que nunca hicieron nada bueno, al contrario, dice que conocía sus obras, amor y fe y servicio y la paciencia, y todas las obras postreras son más que las primeras. O sea que sabían hacer lo bueno. Pero cómo entró esta clase de gente, a las congregaciones que enseñaron de una manera que parecía algo bueno y nadie lo pudo detectar como algo malo. Porque si lo hubiesen detectado como algo malo, nunca lo hubiesen permitido. Sin embargo, por engaño, por astucia, como podamos llamarle, esta enseñanza entraron a la congregación. Entonces, ¿qué se permitió? Que se tolerase el pecado dentro de las congregaciones como si nada. Terminaron haciendo lo que Dios dijo en los libros de los profetas. Llamaron a lo bueno malo y a lo malo bueno, y lo toleraron y lo asimilaron. Entonces vemos que no perseveraron en hacer el bien. De una u otra manera dejaron de hacer lo bueno y comenzaron a hacer lo malo. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a saltar un poquito. En el 3:8 a la iglesia de Filadelfia dice: yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, al cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego la sinagoga a Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Ahora, esta iglesia nosotros nos vemos y le dice: pero tengo contra ti. No le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Al contrario, alaba las obras que ellos estaban haciendo. Dios las conocía perfectamente. Y que guardaron su palabra y no negaron su nombre. Ahora esa palabra también está asociada con lo que es perseverar. Porque ¿para qué guardaría yo la palabra de Dios si no tengo la intención de hacer lo que Dios me ha enseñado? ¿De qué me serviría a mí ser solamente un oidor y no un hacedor de su palabra? ¿Dónde estaría el fruto? ¿Dónde estaría la diferencia? El Señor Jesús agarra una enseñanza de eso y dice: el mundo también ama a los que le aman. Si ustedes aman a los que le aman, ¿qué mérito tendré? Ahora, pero esto va más allá. Esto va mucho más allá. Guardar su palabra, y nosotros nos ponemos a pensar: ¿cuánto hemos guardado? ¿Cuánto hemos retenido? ¿Y cuánto nosotros estamos obrando conforme a lo que Dios nos enseñó? Cuando vienen los hermanos de Buenos Aires, 2 o 3 me dijeron lo mismo, sin ánimo de ofenderle, pero me dice:
Dos hermanos no se salen a abrazar y saludar acá. Sin embargo, era algo que nosotros hacíamos al principio, porque Dios nos lo enseñó y era algo bueno y beneficioso para nosotros. Sin embargo, ¿qué pasó? Que hemos dejado de nosotros esa buena costumbre en el Señor y no perseveramos en esa obra tan hermosa. ¿Qué pasó? Que ya nos alentamos, salimos de los bancos, nos abrazamos, nos alentamos. ¿Qué pasó? Pero ve que hay cosas que uno va perdiendo por no estar atento a eso. De una u otra manera, o se nos olvida o no lo queremos hacer. Pero la palabra está, la enseñanza está. Es algo que Dios nos ha enseñado a hacer. Está escrito en su palabra, alentados los unos a los otros. Entonces, ¿seguirá sucediendo? No lo sé, porque es cada uno responsabilidad de nosotros. Estar constantemente obrando de la manera que Dios nos quiere no es algo que Dios nos obliga a hacer. Pero sí tenemos la obligación como hijos de permitirle a Dios que Él produzca en nosotros el querer como el hacer, de que Él produzca en mí ese sentir por medio de su palabra, la necesidad de tener lo que hacer. Amén. La necesidad para mí mismo y la necesidad para mi hermano, porque no sé cómo ha venido, ni mi hermano sabe cómo yo he venido. Dios lo sabe. Pero si hay algo que Dios muchas veces nos quiere dar y nos quiere bendecir, es a través de alguien que pertenece al cuerpo del Señor, nuestro hermano. Y que nosotros muchas veces tal vez no lo entendemos, pero muchas veces nuestros hermanos han sido de fortaleza para nuestra vida a través de un abrazo o a través de unas simples palabras que Dios puso en su boca. Amén. Ahora, has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia. También yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿No lo hará Dios? Somos parte de la iglesia, somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas que vendrán contra la iglesia no la imaginamos aún. Creo que no tenemos aún ese conocimiento, esa capacidad de discernir lo que vendrá contra la iglesia. Pero sí que van a suceder cosas donde nosotros vamos a tener que defender la verdad. Ahora, volvemos al libro de los Hechos, capítulo 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, unánimes cada día, ahí está la palabra perseverar, en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? El resultado de la palabra de Dios, el resultado de la enseñanza. La iglesia es el reflejo de la enseñanza de Dios. La iglesia es el reflejo de la palabra de Dios. La iglesia es el reflejo de lo que Dios a nosotros nos viene enseñando. Cuando nosotros podamos entender bien claramente que no solo cuando nosotros decimos que somos parte de la iglesia del Señor, sino que entendamos bien clarito qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros cuando nos dice que somos la iglesia del Señor, el reino de Dios sobre la tierra. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta bien claramente que no somos cualquier persona, que somos algo especial sobre esta tierra. Más que las autoridades de este mundo, más que las autoridades de este mundo, más que cualquier cosa que existe en este mundo, más que cualquier cosa que existe en este mundo. Somos la obra perfecta de Dios. Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí? El cumplimiento de la palabra de Dios, la eficacia, el resultado de aquellos que acudían asiduamente al ejercicio de las buenas prácticas en el Señor. ¿Y qué es lo que se veía? Esto. Comían todos juntos, partían el pan todos juntos, unánimes todos juntos, perseveraban unánimes en las oraciones. Entonces la tenemos que ver nosotros. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones, perseveraban en todo. Ahora nosotros vemos acá un pedacito de un resumen, pero ¿qué es todo lo que habían hecho en la iglesia del Señor? Aún vemos nosotros cuando la iglesia tuvo necesidad, las viudas tuvo necesidad, en esta iglesia primitiva las viudas tenían necesidad. ¿Qué hicieron?
¿No tuvo la iglesia para solucionar el problema? Los apóstoles no se podían ocupar de enseñar y ocuparse de las viudas, entonces se levantaron diáconos para que se ocuparan de esa situación y todo solucionado. Los apóstoles seguían predicando el evangelio y los diáconos sirviendo, haciendo lo que Dios le había enseñado, y ya después no había ninguna necesidad porque los que tenían, dice, sus propiedades las vendían y lo traían a los pies de los apóstoles y se repartía entre la iglesia, entre los que tenían necesidad. ¿No se solucionó el problema? La sabiduría de Dios manifiesta. Ahora nosotros tenemos que tener necesidad de la palabra de Dios. Nehemías capítulo 8, verso 1. Nehemías capítulo 8, verso 1, y dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Cuál es la característica que nosotros podemos ver? Que no hubo alguien que dijera el día sábado, el día domingo o el día jueves iba a haber reunión de enseñanza y que Esdras iba a enseñar. No, se juntó todo el pueblo, dice. ¿Cómo qué? Como un solo hombre en la plaza. ¿Se imagina todo el pueblo como un solo hombre reunidos? Todos los que podían entender lo que oían, sean grandes, mujeres y niños, todos los que podían entender, le dijeron a Esdras que trajera el libro de la ley y que le enseñase a ellos. Entonces podemos ver nosotros y comparar cuando el apóstol Pedro decía como niño, dice, la leche espiritual no adulterada, que para que por ella que cae para salvación. El deseo que tiene que nacer de nosotros tiene que ser por la palabra del Señor. Y todos los que estaban atentos a la palabra del Señor no fueron reunidos porque fueron llamados, no, se fueron uniendo y le exigieron a Esdras que le enseñara el libro de la ley. En el verso 5 dice: y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Amén. Y todo el pueblo estuvo atento. O sea, que estuvieron ellos presentes, llamaron a Esdras que le enseñase el libro de la ley, y todos estaban atentos a lo que Esdras le estaba por enseñar. Sí. Ahora, nosotros hacemos bien en estar atento a la palabra profética más segura. Sí. Ahora, ¿cómo no nace esto de nuestro corazón? ¿Cómo no nace esto en nuestra vida? Porque esto al día de hoy no lo vemos. Hay pastores, hay evangelistas, hay siervos que están para enseñar y ninguno viene y dice: yo quiero aprender esto o quiero enseñar esto, o habría un día más de culto. Sin embargo, ellos se reunieron para que se les fuese enseñado el libro de la ley. En el verso 13 dice: y al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender la palabra de la ley. Hasta ahí nomás. Se reunieron nuevamente, dice, al día siguiente, los cabezas de familia, sacerdotes y levitas. ¿A quién llamaron? A Esdras el escriba, dice, para que le enseñara que nuevamente. ¿Un maestro para qué está? Para enseñar. Ahora, nosotros vemos en las escuelas que los niños no aprenden y por una ley hoy pasan de grado sin aprender, pero el maestro está para enseñar. Ahora, la exigencia que tiene que tener el alumno es que el maestro le llegue a enseñar de tal manera que pueda entender. Ahora, ¿cuántas cosas no entendemos nosotros que no preguntamos ni no tenemos en nuestro corazón ese deseo de aprender? ¿Por qué no nos nace a nosotros en nuestro corazón el deseo de día a día querer aprender de la palabra del Señor y ser exigente con nosotros mismos? Porque es la palabra la que nos va a sostener, es la palabra de Dios que nos va a llevar a perseverar hasta el final. Es su enseñanza, es el poder de su palabra. Porque decíamos el día sábado, cuando nosotros nos toque defender la verdad, ¿qué verdad vamos a defender? La que nosotros pensamos, la que nosotros o tenemos media entendida, media oída y solamente vamos a decir 2 o 3 palabras que conocemos que Dios nos ha enseñado, nos acordamos, o la verdad absoluta de Dios. Porque cuando se levanten todo más
más contraataque, todas las nuevas leyes que se van a levantar contra la iglesia, contra todo lo que es lo bueno en este mundo. ¿Qué es lo que va a hacer la iglesia? Cuando los fundamentos sean derribados, ¿qué ha de ser el justo? Ahora, este pueblo estaba, dice, deseoso de que Esdras le enseñara las escrituras. Ahora, la palabra de Dios para nosotros tiene que ser la preeminencia de todo. Aunque en una congregación nosotros vemos que hay músicos, hay alabanza y diferentes órdenes, pero lo más importante es la palabra de Dios. No quiere decir que no haya que alabar a Dios. Lo más importante para nosotros tiene que ser por preeminencia su palabra, la que tenemos que desear con todo nuestro corazón, como cantamos nosotros. La palabra, su palabra, no cualquier palabra, la palabra de Dios es la que desea nuestro corazón, la que tiene que desear, porque vendrán tiempos difíciles en la cual nosotros necesitaremos de toda su palabra. Volvemos al libro de los Hechos y ya terminamos. El verso 46, y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Ahora, perseverando unánime, en una común unión. Esa es la iglesia, donde hay una comunidad, hay una unión de aquello que Dios unió de una vez para siempre por medio de su Espíritu Santo y que no se puede desunir. La iglesia de Dios, el congregar como iglesia, no solamente decir nos vamos a reunir en tal lado donde hay un templo y bueno, vamos a cantar y vamos a oír la palabra del Señor y después que derechito cada uno a su casa. Esa no es la actividad de la iglesia. Hay cosas que suceden en una congregación donde nosotros por ahí la queremos evitar y entonces no queremos participar de aquellos ejercicios que Dios nos ha enseñado. Pero el compromiso para mí sigue siendo el mismo de parte de Dios. Somos lo que somos y debemos hacer todo aquello que Dios ya nos ha enseñado. No quiero poner muchos ejemplos, ni tampoco ejemplos que por ahí sea muy chocante. Pero si yo no quiero tener comunión con ninguno de ustedes, termino de cantar y me voy a mi casa y listo, se acabó todo. ¿Y dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está el resultado de la palabra del Señor? Cuando dice partiendo el pan de las casas, la cena del Señor ya estaba instituida, el Señor Jesús ya la había enseñado a los apóstoles, ya lo sabían. Luego nosotros vemos como eso también de alguna manera se pervirtió porque se cambiaron algunas cosas o se establecieron, se malinterpretó lo que era la cena del Señor, que en el libro de Corintios el apóstol Pablo tiene que salir a aclarar y a mostrarle que los corintios en cuanto a la cena del Señor, lo que ellos estaban haciendo lo estaban haciendo mal. De tal punto que agarra y le dice que él veía división, dice, cuando se reunían los hermanos a participar de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque había personas nobles, había personas ricas que traían, dicen, para tomar y para comer, pero ellos no le convidaban a sus hermanos que eran pobres, hacían una división. Los pobres no participaban de aquellas comidas hermosas y ricas que traían los que tenían plata. Entonces había una división entre los pobres y los ricos. Y eso no era lo que el apóstol Pablo le había enseñado en cuanto a las cenas del Señor. Por eso dicen, esto no alabo, hacían grandes ágape y llegaban hasta emborracharse. Pero sin embargo nosotros que ellos participaban del pan en las casas, dice, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Esto también se ha perdido? Al principio lo hacíamos y esto luego se ha perdido. Invitar a algún hermano a comer a la casa de otro, al principio cuando nosotros se nos fue enseñado lo hacíamos. Luego de alguna otra manera, lo vuelvo a decir, se fue perdiendo, se fue dejando de hacer. Ahora, y lo vamos a dejar ahí, todo el tiempo pasó. Como la iglesia de Éfeso, Dios nos manda a nosotros y nos dice de la misma manera que volvamos nosotros a participar de las primeras obras, de las buenas obras. Esto no quiere decir que todas las demás esté anulado y que Dios no la conoce, ni que no hemos hecho nada. Pero sí hay cosas que se perdieron. Estos hermanos participaban y se perseveraban en las oraciones. Es algo que también se ha perdido. La oración quedó como algo allí que solamente si hay alguna necesidad grave o oímos un mensaje de que hay que orar por tal persona o por tal situación, nosotros oramos y después no oramos más. Pues por eso es algo digno de que nosotros tenemos que meditar en esas cosas. ¿Se han perdido cosas? ¿Se han dejado de hacer cosas? Sí. Ahora, la iglesia para nuestro ejemplo, la iglesia primitiva tiene que ser de gran ejemplo para nosotros, de cosas que nosotros tenemos que volver a recuperar como iglesia. Ahora,
Qué tremendo va a ser cuando la iglesia empiece nuevamente a funcionar y a mostrarse tal cual es la iglesia de Dios. Porque si esta iglesia quedó registrada en las Escrituras para nuestro ejemplo, entonces ¿qué es lo que verá el mundo cuando la iglesia del Señor se manifieste de tal manera? ¿Cuántos serán añadidos al número de aquellos que han de ser salvos? Porque la iglesia en ese tiempo lo único que hacía era mostrar. El apóstol Pablo en ese tiempo era alguien que perseguía a la iglesia y no había todavía dejado escrito que el que confesare que en su boca, no estaba eso. ¿Qué era lo que hacía la iglesia? Era conducirse, vivir, obrar. ¿Y qué veían los demás? Algo diferente. Y Dios añadía a la iglesia todos los que habían de ser salvos. ¿No lo va a hacer Dios en el último tiempo? ¿O somos nosotros los más escogidos? O en el último tiempo Dios añadirá a los que nosotros pensamos tal vez que nunca van a ser salvos. Dios en esas cosas nos va a maravillar y tal vez nos haga ver que estamos equivocados. Así que, amados hermanos, le doy gracias al Señor nuevamente por poder compartir su palabra y ruego en mi corazón que la palabra de Dios sea de bendición para mi vida, para su vida y para todos los que somos y pertenecemos a la iglesia del Señor. Nos ponemos de pie.